Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como @lospodcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, Mejores Discos del Siglo XXI. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasters, después de mucho tiempo en realidad. El último especial de Tame Impala nos dejó secos, así que chorreamos un toque y bueno, seguimos con ese episodio. Y con Tame Impala. Sí, con Tame Impala, exactamente. Como prometimos, íbamos a hablar de todo tipo que fue mejor de Tame Impala y el género que trae consigo, que fue la neopsicodelia y todo lo que trajo eso para esta década que se acaba de ir. Sí, bueno, nada, también por otra parte, sigan revisando los episodios de los podcasters, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, en Anchor, y también estamos en YouTube, nos buscan como los podcasters, también en Facebook e Instagram, y también pueden ver las actualizaciones que hacemos y los capítulos que subimos normalmente los domingos. Hemos recopilado 10 álbumes de los últimos 20 años. Así que bueno, algunos probablemente sí lo hayan escuchado, otras, probablemente les valga una mierda, ¿no? Pero también hemos tenido acá una pequeña selección un poco debatida. Sobre todo más de los, o sea, para ser sinceros, de los 10 que de los 2000, ¿no? Sí. Pero también por ahí hemos raspado de los recuerdos de más chibolos que teníamos, sí. Creo. O sea, como ahora vamos a ver más adelante, ¿no? Los primeros comentarios en foros que leías, ¿no? Oye, tienes que escuchar esta canción de Avantgarde, ¿no? O este álbum, porque no claro, sé. Claro, ¿no? Antes que la banda se vea mainstream. Claro, este álbum, y de la nada ves un grupo de pastrulos en medio del campo tocando una especie de pop experimental, ¿no? Ajá. Vestidos casi como furros. Y bueno, ¿no? Bandas como Animal Collective, ¿no? Por ejemplo. Comenzamos con este disco del 2001, creo que es referente para la psicodelia de estos últimos años. Flaming Lips con Yoshimi Battles The Pink Robots, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese disco, Rubén? O sea, como te comenté, lo primero que escuché es Bowie en la época de Life on Mars. Sí, pues. Eso clarito, o sea, siento esas vibras. De ahí, por lo que también estoy investigando un poco, Cat Stevens llega a meterle un juicio por derechos sí. Porque una canción se parecía demasiado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en realidad la creación de este disco viene de, se podría decir, lo que rescatan de dos bandas sonoras que creo que él estaba preparando. Sí. Para un documental y para una comedia de terror, algo por el estilo. Y salió este híbrido, ¿no? Que sí toma mucho, o sea, de hecho, también lo interesante es de que, como también vamos a ver más adelante con Animal Collective, uh-huh. Es una de las incursiones más contundentes en lo que es música electrónica, uh-huh. para Flaming Lips, ¿no? En este caso, ¿no? Que venía de tal vez guitarras un poco más pesadas, una experimentación un poco más cercana al noise. Sí, más cercana al noise. Y se va más que nada por ese pop alegre, ¿no? Por esa psicodelia alegre, ¿no? Un poco más cercana al glam rock, como también te comentaba, ¿no? Podemos decir que Flaming Lips venía ya de dos discos. Bueno, al menos en mi opinión creo que venía de un disco muy bueno que es el The Soft Valentine. Antes de ese estaba con el Sagreka, que es como que empezó a atraer las miradas de críticos un poco especializados de Estados Unidos por el hecho de que Sagreka eran 5 discos que tenías que escuchar simultáneamente, porque ahí recién puedes escuchar el disco realmente. Quemado, weón. O sea, este se quemado, pues, ¿no? Pero o sea, se podría decir que es el disco que vuelve tal vez más mainstream a la banda. Flaming Lips, sí. Porque creo que lo vuelve, como también le pasó de repente a Arcade Fire con The Suburbs, lo vuelve ya rock de estadio. Sí, pues. Lo vuelve rock de estadio, pues. El cantante comentó esto, ¿no? Que llegó un punto en el que con The Soft Bulletin habían agarrado o habían expresado toda su forma de música experimental que podían, y con Yoshimi querían himnos, pues, ¿no? Himnos de estadio, eso es lo que querían. Y ahorita estamos escuchando The You Release, que es como que, tío, o sea, de verdad, o sea, no joda, o sea, yo lo veo como un himno tipo Let It Be, te lo juro. O sea, es monótona, pero tiene su emotividad, ¿me entiendes? O sea, te podría decir de que si bien, siguiendo la línea de esta referencia que te comenté hace un rato, es tal vez un
una combinación entre rock psicodélico y folk Ujú. muy... Y bueno, como comentabas, tiene esa influencia de rock psicodélico inglés, por más que sea de Oklahoma, pero era este hecho de que Flaming Lips querían hacer música psicodélica, pero como himnos de estadio. Es un objetivo bien difícil en realidad, ¿verdad? O sea, la psicodelia no ha sido muy amigo también del pop, si se le podría decir, ¿no? Yo creo que también es tal vez el perfil del intérprete también, ¿no? Sí. Un multi-instrumentista, Ujú. de repente tal vez no necesariamente melómano, pero sí como, o sea, con destrezas artísticas tal vez, o sea, un poco más refinadas, ¿no? Con un poco más, tal vez estudiado, ¿no? Porque, es decir, también vamos a tener a otros artistas que también son multiinstrumentistas más adelante, ¿no? Sí. O gente que se produce a sí misma y que tiene su propia disquera y saca sus propios discos, ¿no? Claro. Porque Pero- en verdad, o sea, hacen una chamba de experimentación bastante interesante y Pero no hasta... es densa, la psicodelia no es densa, ¿ah? O sea, uno que escucha, ya ponte, yo sí recomendaría, no he escuchado nunca psicodelia, puta, Yoshimi. No te vas a aburrir, porque es como que tiene sus cositas así pop que te llaman la atención. O sea, creo que también es chévere porque es como una psicodelia, tal vez más folk, Sí, pero con elementos o sea, instrumentos electrónicos. Y lo chévere es de que ni es la psicodelia de los 60, 70s, ni es la psicodelia de finales de los 80s, 90s, ¿no? exacto. Sino que es algo tal vez que de repente bebe, aparte del rock alternativo del Woodstock 99, también bebe como comentamos un momento, el trip hop. Sí, De hecho también el indie de la costa este creo que mencionaban, ¿no? probablemente. Por ejemplo, ahí podrías tener a Radiohead o The Decemberist, ¿no? O sea, bandas que no necesariamente son folk, pero no sé, tienen un sentimiento de localía, ¿no? No sé cómo te lo podría explicar. Como, Flaming Lips es esas pocas bandas de rock que así claramente, directamente te dicen, oye, nosotros nos influenciamos de tal huevada, y yo no me creo que soy el loco que me creo esto de mi cabeza, mañas. Ellos lo dicen, ¿no? Yo creo que de manera lírica la gente se siente muy identificada porque habla mucho de cómo es pasar la vida, ¿no? O sea, hablamos del que el vocalista en ese momento tenía una pérdida de su padre por el tema del cáncer y estaba como que tratando de recopilar las cosas buenas que le habían sucedido en la vida, ¿no? y de hecho, bueno, también... No, por el hecho de que la lírica probablemente sea para oyentes nuevos de Flaming Lips, allá en el 2001, que se hayan interesado en este disco, ¿no? Flaming Lips llegó a ganar un Grammy por el mejor performance de rock por una canción que ni siquiera fue un single, ¿ah? Es la última canción del disco que es un instrumental. Que cabe destacar que puta, es un tremendo cierre por un disco, alucina. Como que me hace recordar mucho el guitarreo de The Age de YouTube, pero bien soft y bien psicodélico, ¿no? Vamos también por el hecho de que... O sea, por ejemplo, esa canción te podría decir que, o sea, también me suena un toque a Beck, ¿no? Sí. A lo que se está experimentando para finales de los 90, ¿no? Y como también decíamos hace un toque, ¿no? De estas últimas tendencias del trip hop, el mismo Manchester, ¿no? ¿Cómo se podría...? Ese clásico sonido del pop noventero, ¿no? El bajo un poco robusto, ¿no? Con una cadencia suave. Y que creo que fue un sello que abordó desde el pop punk, con bandas como de repente Sugar Ray, que te podría decir, hasta, no sé, canciones de cantantes pop como hasta la misma Madonna, maños. La influencia, hasta te podría decir la influencia del Rhythm and Blues, weón. Alucina. De alguna manera, ajá. O sea, de verdad, para alguien que nunca ha escuchado Flaming Lips, recomendado este disco. Creo que Sí, es bien ecléctico. Yoshimi antes el de Soft Valentine. Sí, es bien o sea, no bien pop, pero digo, o sea... Es de fácil escucha. Exacto, es de fácil escucha, es
masivo, se podría decir. Sí. Bueno, nos movemos 11 años después, 2012, Francia, Kevin Parker, Lawrence. Este fue grabado en Francia, dices. Sí, fue grabado en Francia y en Australia, ¿no? Estamos hablando claramente del proyecto de Melody Echo Chamber con su disco debut, ¿no? Pucha, ¿qué podemos decir de ese disco? Este disco me lo he escuchado un culo de veces, me pegué bastante con este Con disco. esa canción me pegué un culo, alucinante. En Sí, verdad ¿no? me parece a la... Temón, ¿no? Es similar de repente a lo que le pasó a la gente cuando escuchó Boy is Blood. Sí, Algo así, ¿no? Como que escuchas esas reminiscencias a las cantantes folk Broadcast, pop de los sí. 70s, ¿no? O cantantes de Dream Pop. Otra huevada que no había comentado, Flaming Lips y por ahí algunos tufillos a The Beach Boys. alucina. Y eso también ¡Qué bestia, weón! Beach Boy, mira, weón, han pasado como 40 años, Sí, chicho. y es una huevada que también vamos a ver en otras bandas más adelante, pero volviendo a Melody, pucha, no sé, yo siento más vibras inglesas en Sí. este caso. Como que la psicodelia pasa el filtro europeo y cambia y es más, no sé, introspectivo, ¿no? Pasamos de la psicodelia feliz de Flaming Lips a algo mucho más introspectivo, líricas un poco más de desamor, se le podría decir así. Acá nos vamos más por el contexto de Prochet, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Prochet nunca hubiera teloneado a Kevin Parker con su anterior grupo? Puta, nunca hubiera salido ese disco, ¿no? Parker y Prochet tuvieron una relación sentimental en ese proceso de la composición, conocerse toda esa cuestión. Y pucha, Kevin Parker produjo ese disco en su totalidad, weón. O sea, tocó el bajo en todo el disco, se nota Eso sí, claramente. o sea, en una canción toca en todo el bajo en todo el disco, pero, o sea, lo mezcla, manjas, pero, o sea, la que hace la voz, la composición y teclados es la flaquita. Alucina. O sea, creo que, o sea, como te comentaba en un capítulo anterior, o sea, Melody y Prochet llegó a ser la Joan Baez En su momento. en este caso, ¿no? Como Bob Dylan, en este caso Kevin Parker. O sea, ¿crees que tomó de él de alguna manera? Obviamente. O sea, Sí. perdón, al revés, ¿crees que él tomó de ella? Yo creo que sí. Yo creo, ahora me parece más seguro que sí. Yo creo que sí, weón. Porque, o sea, de Porque repente... yo creo que ese huevón nunca hubiera hecho Curren si nunca hubiera escuchado Prochet, alucina. En su momento, fácil, con los sintetizadores más que nada. Yo creo que difícilmente también, o sea, creo que el Londonims creo que no llega a tener las guitarras de este disco. No. O sea, no es tanto fast, no es tanto agresividad, es mucho más soft, mucho más psicodélico, huevón, muy trippy ya, o sea, se va al trippy. Exacto, pero también yo siento las guitarras de repente el Londonims lo siento más, no sé si decir básicas, como que más elementales, Sí. como que es un arreglo más elemental. En cambio, en este disco se puede ver como que un trabajo, o sea, una línea de guitarra más trabajada. Que da detallitos así. Exacto. Ajá. Más trabajada, o sea, tal vez no como que ya necesito meter una guitarra en este momento para completar la canción, sino como que es una banda que está tocando, mañana, algo por el estilo, ¿me entiendes? Cabe añadir que como Kevin estaba produciendo este disco, también estaba produciendo el Loremis a la vez, ¿no? En su sala de estudio en Perth. Y puta, tío, ¿qué puedo decir? O sea, 1 año y medio, hacer 2 discos. Puta, que mis respetos por Magia, ese huevón, weón. concha de Sí, su madre. magia, O sea, como dicen, la pico creatividad de un artista es en sus 20 años. Weón. Y tú, viendo lo que, o sea, habiendo escuchado el último disco, El Bon ¿qué te Voyage. parece? O sea, ya sin el aporte de Kevin Parker. Puta, la huevona ha sabido saber juntarse con qué gente. Con el Bon Voyage se ha juntado con una banda de rock progresivo de finales de los 90 y que sigue tocando en Alemania que se llama Downhead. Pero ya no es este dream pop psicodélico, sino que ya es más un rock progresivo, un poco más denso, se le podría decir así. Pero igual es muy bueno, a mí me gusta. Pero, Como que puta, más cadencioso. Sí. Más cercano al trip hop. de Más repente. no, es más progresivo, alucina. Más progresivo. Es más progresivo, pero yo me quedo con el debut, alucina. O Dale. sea, pensándolo bien, me quedo con el debut porque tiene temazo.
O sea, me parece una instantánea bien paja de una época de la música bien particular. Sí, el estilo de Follow You. En la escena de Australia, en verdad, Sí. ¿no? Pond, Tame Impala, Tame Impala, ellos, Melody, ¿no? puta, sonó un culo en su momento. Pitchfork fue de ese tipo de medios que dijo, man, o sea, si escuchas Melody en 2012, ¿en qué chucha estás con la música alternativa, man? Pero como seguía, el solo de guitarra de Follow You, los sintetizadores de You Want Me Missing a Part of Me, el guitarreo de Sometime Alone Alone, puta, los folies de voces distorsionadas y Bisomo Yiki. O sea, no sé, weón. O sea, de verdad, uno que escucha el Neopsicodelia, sí o sí tienes que escuchar este disco, definitivamente, ¿no? O sea, no porque aporta algo nuevo, sino porque sabe recopilar muy bien sus influencias y dices, puta, qué bonito suena, mañas. Y aparte la flaca tiene una bonita voz. O sea, en cierto, bien sincero, como que baja un poco su nivel terminado el disco, pero claro, las primeras 5 canciones. No es como que la voz, mañas. pero es una voz que complementa bien el género claro. que está ejecutando. No sé, por favor, Kevin Parker, pues no jodas. Sí, pues. O sea, la voz de Kevin Parker, o sea, sí, pues. Las primeras 5 canciones de este disco, ya, o sea, mano. ¿Qué más vas a pedir? Si era un EP de 5 canciones, este disco le pongo 10, mañana. Y eso que no pongo puntuación. Entonces, ya bueno, conclusiones de este disco, Rubén. Bueno, nada, me parece, como te digo, un disco que sintetiza bastante chévere lo que fue una época de la música, que de hecho impactó no solamente en el rock, sino también en, como comentábamos anteriormente, en el hip hop. Y que va a seguir impactando, o sea, de hecho. Ahora se viene como psycho rock de los 2000, o sea, tomando en cuenta 2000, 2010, más las influencias de los 90s y más las influencias de los 70s. O sea, yo creo que va a ser como una nueva redefinición en estos 20s de lo que va a ser la psicodelia y que, como ya hemos visto en The Slow Rush, va a tomar de todos lados. Sí. Y va a ser más ecléctico de lo que pensamos ahora. De repente va a estar más cercano al pop que al rock, o hasta más cercano al hip hop que de repente al rock, ¿no? Como les comentábamos, Melody sacó un disco en 2018, Bon Voyage. Así que sería bien chévere si puedan ustedes entender cuál es este cambio que hay. Como comentábamos un toque antes de empezar, lo chévere de Mac DeMarco, un poco, o sea, aparte de lo musical, ¿no? Es que rescata toda esa tradición de cantautores independientes norteamericanos, ¿no? Desde Daniel Johnson, pasando por Cranford, Nick Jr., de repente también por ahí Elliott Smith. O sea, jala toda esa tradición de folk, de tal vez la producción, ¿cómo se puede decir? El bedroom pop tal vez, ¿no? La producción en claro. Espacios, en estudios personalizados, en estudios privados, ¿no? Ese hazlo tú mismo, ¿no? Como digo, ¿no? La figura del cantautor, ¿no? Una persona que compone tanto música como letras, ¿no? Y es él solo, o sea, lo que me parece, o sea, creo que cuando salió Mac DeMarco fue uno de los primeras, o sea, fue uno de los primeros artistas de esta, tal vez, de la última camada de artistas que me llamó la atención, ¿no? Porque yo había venido de escuchar, no sé, huevadas, que habían ido del indie al mainstream, como, no sé, Arcade Fire, o hasta los mismos, por ahí, ¿no? O sea, totalmente disímiles, ¿no? Pero Foster the People, o de repente por otro lado, Cat Copy, o hasta el mismo Tame Impala, ¿no? Y no sé, Mac DeMarco era como que, si bien en algún momento comenzó con un poco también actitudes un poco cringe, ¿no? Como que paltas, que luego ya repiten las 1000 personas que salieron después, como Cuco, sí, o Pablo. Todos los Mac DeMarcos que salieron. Todos los Mac DeMarcos que han salido, o sea. ¿Pero te parece un mejor disco que el 2? ¿El Salad Days? No sé, yo no te yo no podría elegir tampoco. Porque, o sea, me parece que, como comentábamos, ¿no? Que de repente el tú es más jungle pop. Sí, más jungle. Pero de hecho también, o sea, a mí me parece bien psicodélico. O sea, canciones como, por ejemplo, ¿no? Freaking Out the Neighborhood. O el archiconocido Out to Bazaar también. Claro, o sea, y como decíamos un poco, de que lo chévere de esta selección que hemos hecho es que también vemos bastantes raíces de lo que es rockabilly. Sí. Y también por ahí es el mismo surf rock, ¿no?
Y lo que sería bastante lógico, ¿no? Aquí en Perú mismo tenemos a bandas como Protones, por ejemplo, ¿no? Que va del soft rock, por el rockabilly y también por el psicodélico. O sea, creo que son géneros que en una época precisa explotaron para diferentes lados, pero que tienen como que una raíz bastante cercana. En cuanto a Salad Days, puta, fue más presencia de los sintes, pues, tío. No sé, la canción más psicodélica que podemos encontrar es Passing Over Pieces, ¿no? Brother, que también es algo acústico, pero con toques psicodélicos. Pero de por sí es como, hablamos de la misma lírica que tienen estas bandas actuales neopsicodélicas, ¿no? Líricas un poco más personales, el desamor, no depender, pero como que madura tu relación sentimental, ¿no? En este caso, Di Marco estaba mudándose de Montreal a Brooklyn, porque ahí está su disquera, Capture Tracks. Y hay una psicodelia que también bebe de repente la psicodelia electrónica de inicios de los 60 o mediados de los 60, perdón, de mediados de los 60, finales de los 60 en Alemania de repente, ¿no? Pero es una psicodelia, de hecho también como se dio en Francia, ¿no? Una psicodelia no necesariamente representada por bandas de rock, sino de repente por artistas como no Sergei Gainsbourg, ¿no? De repente, claro. ¿no? Sí, Por pues. ejemplo, ¿no? Tal vez una psicodelia más centrada en No solamente el musical. claro, el productor y el frontman, ¿no? Claro. Que tal vez brinde esa narrativa, ¿no? Y bueno, Mac DeMarco, pucha, es súper ecléctico, o sea, Sí. hay una O canción. sea, yo no me creo esa bobada de que el tío es careta, man. Su personalidad es así. Yo O sí, sea, yo sí, también yo sí creo- me considero. Lo que veo soy- honesto, porque, o sea, te puede cantar una canción de Prince, te podría cantar hasta una canción de repente cualquier artista pop mainstream, y no sería paltas, con tal de No. que lo toque desde su propia Alucina que interpretación, en su propio estilo. Pero yo sí creo que se ha quedado un poco, ya saca la misma fórmula en los discos Sí, a siguientes. menos en el Salad Days sí fue un pico más arriba de lo que pudo haber sonado. Si lo que podría decir con el Salad Days. Ya Con el Dude. One Another ya es podríamos decirle, una fórmula ya hecha. Y con el disco que salió en 2017 ya es una fórmula prefabricada, se le podría decir, ¿no? El último disco, ¿qué te pareció el último disco? El de Mac DeMarco que salió el año pasado. Es uno meramente acústico. No lo llegué a escuchar. ¿Old Dog? Sí, no, Diesel No. Dog es 2017. Diesel Dog me pareció chévere. Diesel Dog Sí. sí me vaciló, pero obviamente me pareció ya en la misma onda que Another One, en la misma onda que Salad Days, en la misma onda que tú. O sea, creo que hasta Salad Days se podría decir que todos los discos de Mac DeMarco eran buenos. O eran de puta madre, Pero ¿no? con Here Comes the Cowboy, que salió el año pasado. No, o sea, Puta chicho. No lo escuches, man. de la baja dices. No de la baja, pero es como que voy a ser lo más minimalista posible a ver qué sale. Y tiene sus cositas buenas, pero de verdad hay cosas que de verdad uno dice, mala. O sea, de repente yo No. creo que se fue hacia el otro lado, ¿no? Sí. A veces, O sea, ya no está con Capture Tracks, por si acaso. Ya se dio cuenta de la plata que puede ganar solo, así que ya tiene Se su está propia- produciendo solo. Sí, a lo Julian Casablancas, a lo Jet White, A lo o sea, MGMT. a lo MGMT. Entonces ya se metió más que nada al negocio, pues, ¿no? Y todo bien con eso también, ¿no? Uno tiene que O sea, facturar. y de hecho chévere, ¿no? Porque, es decir, su primer disco con su propia disquera y se va por el lado difícil, paja. Ajá. O sea, tal vez no sea lo más sólido o lo más concreto o lo más bien amalgamado, se podría decir. Pero de repente ya en las siguientes pruebas puedo sacar de repente algo que sea superlativo a lo que ha sacado antes, ¿no? Bueno, vamos al 2015 con Massive Gun Collective. Probablemente llegamos a un consenso de que el disco en sí no es bueno, pero tiene temas que de por sí llegaron a ser muy ideales publicarlos en ese momento, ¿no? Había explotado Lord Enemies de Tame Impala, todo el tema de Pond, todo el tema de King Gizzard, todo este coso de Melody Echo Chamber, y ellos vienen con esta propuesta de un rock psicodélico con vocales un poco más pop, si se le podría decir así, como si... Más hablando de Dream Pop también, sí, ¿no? como un speaker, pero con el cantante de Pont, ¿no? Así, se le podría decir así. Pero tiene sus singles, ¿no? Tiene sus singles. Esta canción que estamos escuchando ahorita es Shalala,
que es la canción más conocida, se le podría decir, de esta banda. Pues de hecho se podría decir que ya en las siguientes producciones ya se vuelve una fórmula tal vez. Sí. O uno lo nota ya cuando le da una escucha completa al disco, Pero ¿no? ahí el chiste, porque cuando salió este disco, sacaron un single más 2 años después, de 2017, y después nada. Ahorita creo que la banda está en pausa, no ha publicado nada nuevo, ¿no? Pero volviendo otra vez al Mercy Mountain de 2015, Shada Black bebe mucho de estos solos de guitarra bien psicodélicos, ¿no? Bien Jimi Hendrix. A mí me vacila bastante el solo de guitarra de esta canción. Esta canción de ahora es Hole in the Wall. Y no sé, tío, de verdad, es una fórmula, de yo verdad. lo que sí que, o sea, pero sí, yo lo siento más que cercano a través de la psicodelia más ortodoxa, se podría decir. Uh-huh. Lo veo más en esa transición hacia el glam rock. Sí. O sea, siento como que ese glitter en la banda, como que también ese histrionismo. Sí. O el falseto, a veces en los solos, en los solos, en los estribillos. Exacto, o sea, creo que es una banda que también o sea, busca tal vez un sonido propio. Bueno, como también de repente lo mencionamos anteriormente con The Flaming Lips, ¿no? Uh-huh. O sea, es tal vez un lugar común dentro de la neopsicodelia, ¿no? Ir por este lado de también experimentar con ciertas tonadas que rememoran más por el lado del glam rock, ¿no? O un guitarreo más rítmico, sí, pero no por eso menos hipnótico, se podría decir, ¿no? Uno que ha estado ahí en todo ese rollo psicodelia del 2012, 2015, escucha este disco y te atrapa en una. Como volvemos a repetir esta característica que tenía Yoshimi, es de fácil escucha. O sea, de repente podríamos decir que es como que Tame Impala es a Interpol y White Lies es a Moses Gun Collective. Sí. O sea, qué buena analogía, que sonaba similar a esto y que sí, si bien tiene buenos temas, iba a este ritmo, pero aporta ciertas cositas más pop, si se le podría hacer así, ¿no? Claro. Esta canción es... Porque no necesariamente más de sintetizadores o música electrónica, sino más pop, pues, ¿no? Verdaderamente, sí. ¿No? Una cadencia tal vez más baja, estribillos. Podríamos decir, hasta podría arrancarme de decir que esos estribillos que utiliza esta banda recién empezó a utilizar Kevin Parker en el Currents. Sí, exacto. Alucina. New Person, One Mistake, The Moment. Sí. Exacto. Recién y que era el 2015, ¿no? Claro, pero este disco salió tipo enero, 2013. Febrero. Y el Currents salió en junio. ¿2015 o 2013? 2015. Ah, ya. O sea... Pero claro, Shine a Light era un single en 2014, más en 2013. Se puede decir que, como mencionabas, ¿no? Es un momento. Claro. Es un momento, es una banda que salió en el momento ideal, ¿no? Aporta ciertas cositas, pero no podríamos decir que es una banda que tenía como que más... O sea, yo no tengo datos de esto para ni mierda, ni tengo idea si lo que estoy diciendo es correcto, pero siento mucho indie norteamericano de finales de los 90, inicios de los 2000, tipo, como decía, Radio Div o hasta el mismo Bright Eyes, o sea, sí. Hasta por ahí te diría toques de of Montreal, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, siento esos pincelazos de esas bandas, se podría decir más baroque pop, art pop, uh-huh. ¿No? Bueno, eso. De verdad, ¿qué se podría agregar más de esta banda de rock psicodélico de lo que ya se ha hablado, ¿no? Estamos hablando de King Gizzard and the Lizard Wizard, con un disco que ya tiene sus añitos, si se lo podría decir así. Es I'm in Your Mind Fast, de 2014. King Gizzard, los primeros trabajos de King Gizzard para todo este rock alternativo mundial que hay ahora gracias al internet. Ya habían venido con un discazo, de verdad, con un discazo que se llama Head on Peel, que es más que nada, son como que 12 o 13 cortes en la que muestran su potencial de rock garajero con psicodelia, pero hemos elegido este disco de King Gizzard, el quinto álbum de King Gizzard en 2014, por el hecho de que mezcla o da todo el potencial heavy de lo que puede alcanzar para ellos en el rock psicodélico. Nada más
o sea, para argumentar esto, tenemos las 4 primeros cortes de la canción que en realidad equivalen a una sola canción, solamente que cada uno cuenta una parte de esta. Pero wow. I'm in your mind, I'm in your mind, I'm not in your mind, Cellophane y I'm in your mind fast. Podríamos decir que son unos de los mejores momentos que tiene King Gizzard en toda su carrera, ¿no? Sabemos que King Gizzard se ha dado este arduo trabajo o experimentar hasta qué potencial tienen con el hecho de sacar 7 discos en el año 2018 y vaya que lo lograron, ¿no? Por el hecho de que llamar la atención y ver qué cantidad de discos sacan en solamente 12 meses. Pero en esta época, del 2014, vemos a un King Gizzard que quería mostrarse como esta faceta de lo que puede lograr el juntar un poco de lo que sería el hard rock, el garage rock y el rock psicodélico en Australia. Y sobresalió y voló mucho más que Australia, ¿no? Podemos agregar una canción como la es I'm in Heaven, que comienza como una canción muy lenta al folk y después empieza a explotar hasta alcanzar límites a lo noise de lo que podría tocar ellos como rock psicodélico, ¿no? Y es una canción que dura como casi 7 minutos, pero no hay pierde, se lo juro que no hay pierde. Y de verdad son como más de 5 personas ahí en esta banda y cada uno otorga. Yo podría comentar que si alguna vez, espero que no pase, King Gizzard muere y de estas bandas hacen como un proyecto solista, no funcionaría, porque de verdad ellos se acoplan tan bien al hecho de que cada uno se especializa en su instrumento, que vemos que no hay un reemplazo alguno en toda esta banda, ¿no? Podríamos comentar de este disco el hecho de que de verdad parece un bad trip de hongos o en ácidos, ¿no? Nos vamos por todo este heavy rock o heavy metal, si le podríamos comentar así, con el rock psicodélico más duro que podemos encontrar en King Gizzard, ¿no? También estos lados de art rock experimental, cómo esta banda puede lograr combinar estos géneros o estos estilos musicales, y eso hace que enriquezca o que haya como que niveles de epicidad en algunas canciones o más que nada en momentos en el disco, ¿no? En mi opinión, podríamos comentar que es un disco recomendadísimo King Gizzard, pero ojo, no podría dejar de lado los discos anteriores y los discos posteriores que llegaron después de este álbum. Bueno, seguimos con otro álbum más. De mi parte me ha tocado reseñar este álbum de esta banda relativamente nueva que se llama Cramp. ¿Qué podríamos decir para darles un contexto? Cramp había lanzado un EP, su primer proyecto musical, allá por el 2017 para 18, en la que una de sus canciones se volvió, por así decirlo, tendencia en YouTube, en la escena alternativa indie, si se le podría decir, con Locket, en la que la acompaña con un corte audiovisual muy psicodélico o trippy, si se le podría decir, ¿no? Pero desde ese entonces hasta el año pasado, hasta el 2019, junio de 2019, han estado han estado preparando su primer LP, ¿no? Su primer álbum de larga duración que se llama Jeans. ¿Qué podríamos decir de Jeans en resumen? Para no irnos mucho en floro. Es un álbum de muy pocos cortes. Usualmente vemos que son solamente 10 canciones así, y ninguna pasa de las 5 minutos. Comenzamos con una de las canciones más seleccionadas de esta lista, que es Nina, el primer single que salió con casi un año de anticipación. Un corte muy psicodélico. Ha sido de verdad de mi parte una revelación el hecho de cómo la vocalista Lila Ramani da otra vez en pleno 2019 una faceta nueva con la que se puede explotar o trabajar mucho más en el rock alternativo psicodélico, ¿no? Ghost Ride me parece una canción super pop. Como mencionaba otra vez, Lila Ramani da ¿cómo se llama? Estos falsetos que hace que la psicodelia no se vaya a lo denso, ¿no? Que simplemente sea un corte sumamente de estribillo, frases y un solo de guitarra, ¿no? Es algo más, podríamos relacionarlo, por así decirlo, con un poco lo que sería el soft rock.
MR, que es un single que salió recién a finales de 2019, sí podríamos decir que es una canción bien psicodélica, en la que podríamos poder comentar que la vocalista junto con el guitarrista hacen esa dupla en la que parten o dividen esta canción en dos partes, ¿no? Una parte un poco más como muy de low tempo y después empiezas a ver una improvisación en bajo, batería y solo de guitarra hasta el final de la canción. Muy buena, se los recomiendo. Otra canción también es Part 3, es un tema claramente setentero. No hay nadie por sí, o sea, si quieren escuchar como qué hubiera pasado con los Beatles o cuáles son las influencias de los Beatles en pleno 2019, pucha, Part 3 del Jinx, no hay más. El tema homónimo, que es el tema que cierra el disco, es, por así decirlo, ¿cómo podría comentarlo? Es como recopilar todos los sonidos que han estado Crumb preparando, ingeniándose para hacer en este nuevo álbum en una sola canción. Y eso lo hace como una especie de recopilación, como comentaba, ¿no? En resumen, ¿qué podría decir este disco? Si me faltaba comentar eso, de que esta sensación de estar con muchas mezclas de géneros, ¿no? El rock psicodélico es lo que prima, pero también hay este sazón o pequeños guiños al R&B noventero que hace que Cram sea una propuesta muy interesante que escuchar a futuro. Bueno, y la siguiente banda que hemos elegido para el conteo, en este caso de rock psicodélico, es Khruangbin, que bueno, es una banda un poco difícil de pronunciar y de hecho los mismos creadores de la banda comentan de que si hubieran sabido que iban a tener el éxito masivo que tuvieron, le hubieran puesto un nombre mucho más sencillo. En este caso es un nombre que está en tailandés y que significa motor volador o avión. Y bueno, es la palabra favorita de Laura Lee, que es la bajista de la banda. Y junto a un batero y DJ a la vez y un guitarrista también de la escena de Houston, de donde es la banda, conforman Khruangbin. Y bueno, el álbum que hemos citado específicamente para este conteo es Con Todo el Mundo. Vale decir de que es el segundo álbum de la banda, salió en el 2018. Ahora estamos escuchando August 10 y de ahí vamos a estar con Evan Finds the Third Room y Friday Morning. De hecho, es chévere ver cómo también en esta banda sucede que inspira, por un lado, a que la sampleen músicos de hip hop, ¿no? Freddie Gibbs ha sampleado Friday Morning para un tema reciente que ha salido este año. Y bueno, ¿y de qué va este disco específicamente? Se podría decir que es un revival del funk tailandés. Increíblemente, no sé si alguien ha escuchado funk tailandés, pero personalmente no. Y cuando lo escuché, particularmente, sentí cierto reminiscencia, cierto aire a lo que es la cumbia psicodélica, que es algo muy propio de acá de Perú, de la selva de Perú. Y lo genial es de que, bueno, esta banda junta lo que es estas influencias de rock psicodélico, de neopsicodelia, y lo combina con funk, en este caso específico, ¿no? Funk de Tailandia, con soul, folk, world music, y específicamente en este disco meten lo que es música del Oriente Medio, música caribeña, música de la India, música de Irán, guitarras españolas también. Entonces es una mezcla bastante ecléctica y que, como comento yo, ¿no? Llama bastante la atención. Las primeras escuchas que le di a este disco, creo que me jaló porque en ese momento estaba un poco más metido en lo que era electrotropical o la cumbia amazónica. Y bueno, en fin, unas bandas similares, tal vez no exactamente iguales, pero si quieren algo más funk o algo funk de ese tipo, podrían ser Chicano Batman o Tori Moi. De repente algo más latinoamericano también, Los Espíritus. Podrían meterle un poco, que es un poco de psicodelia, con otras influencias del folk, también es la psicodelia amazónica de Perú, mayormente. Y bueno, ¿cómo sale este disco? Como comento, ¿no? Parte es influencias latinas también, ¿no? Por el lado de Laura Lee, como una búsqueda melómana, propiamente también por los otros miembros de la banda, ¿no? En este caso, Mark Spear y Donald DJ Johnson, ¿no? Los tres son melómanos, en realidad. Los tres, de hecho, también tienen un programa en radio donde, bueno, hablan de playlists. Ellos mismos también, música en general, música de todo el mundo. Ellos mismos, de hecho, también crean playlists.
con decirte que hasta se la pasan chasameando, según el propio Don Johnson, en el local más cercano que tienen de comida china, de unas sopas que se llaman, no estoy seguro si es chino o coreana, unas sopas que se llaman pho. Y bueno, ¿no? Es decir, tal vez de todas estas mezclas de contextos, ¿no? Y también influencias, ¿no? Este mismo espacio de música que tienen los tres se dedica a ver música de todo el mundo, diferentes géneros, diferentes idiomas. Entonces creo que estas influencias llegan a chocar en una mezcla bastante paja. Bueno, como comentaba, la banda tiene influencias de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ha grabado arreglos para canciones de la India, también ha hecho compilaciones para un compilado que se llama Artistas contra la Islamofobia, también ha grabado arreglos para canciones de la India, también ha hecho compilaciones para un compilado que se llama Artistas contra la Islamofobia, también rescatando a algunas cantantes populares iraníes del Medio Oriente en general. Se puede decir de que reúne, bueno, por su misma melomanía, ¿no? Reúnen toda esta mezcla de géneros, que de hecho empieza con el funk tailandés en el primer disco, luego pasan a esta mezcla más con sonidos de, como ya comenté, en Oriente Medio, España, hasta caribeños, ¿no? En ese segundo disco, y ya, bueno, actualmente están en una tercera entrega, pero que también reúne principalmente los lados B de la banda, ¿no? Y con algunos remixes en una onda más dub, no tan cercano a reggae, pero más o menos con ese flow. Entonces, si les vacila esta banda, pero también van por más el lado del dub, los remixes, el tercer álbum también sería una buena opción, ¿no? Bueno, en este caso hemos partido un par de álbumes de MGMT. No queríamos hacer la lista tan larga, pero nos parecen dos álbumes. Bueno, para mí principalmente creo que, no sé qué pensar personalmente, pero Congratulations me parece el mejor disco de MGMT, de hecho el más arriesgado, el que plasma de una forma bastante chévere, tal vez el pico creativo de la banda, o tal vez un momento chévere en donde la expresión creativa de la banda fue bastante interesante y bastante loable. Y bueno, Little Dark Age se podría decir que es el álbum más conciso, el álbum em, tal vez el mejor en cuanto a todas las aristas del álbum, si bien no es tanto un álbum conceptual, tiene algunas temáticas que hilan el disco, pero en este caso no. Congratulations es un disco que se escucha por completo, que es para escucharlo completo, que hay arreglos musicales que se desenvuelven a lo largo de todo el disco, que entrelazan las canciones. En fin, entonces por un lado hemos elegido Congratulations, por otro lado Little Dark Age, por el hecho de que de repente vuelve por un lado a las raíces del oráculo espectacular, por otro lado mantiene algunos sonidos provenientes de las experimentaciones de el MGMT, el tercer disco de MGMT, y el Congratulations, ¿no? El segundo disco. En este caso, el Congratulations salió en el 2010, como comento también en esta época, donde empecé a escuchar un poco más bandas actuales, donde también conocí a Animal Collective, ¿no? Estas otras bandas mencionadas. Y en este caso, este álbum recibió en su momento bastante críticas positivas. De hecho, tantas críticas positivas que de repente eclipsaron al siguiente disco. Tal vez no colmó las expectativas de todo el mundo. Porque repite también un poco la fórmula de este primer disco, que es la experimentación creativa en cuanto a lírica y en cuanto a composición musical. Y bueno, se criticó el álbum como un paso hacia adelante dentro de la carrera de la banda, ¿no? El oráculo espectacular era un poco más synth pop, pero sí podíamos ver algunos pincelazos de neopsicodelia presentes, o sea, Electric Feel, el mismo Time to Pretend, Kids, es decir, sí. Y bueno, las canciones más importantes de este álbum, principalmente mi favorita, Siberian Breaks, y It's Working, le he seleccionado porque creo que rememora bastante a lo que es el revival que hubo en los 70s, 80s del mood, la moda mood, todas estas bandas, un rock pop un poco más similar a tal vez en los inicios de Beatles, y que luego The Animals, que luego rescató The Jam, y bueno, y por otro lado también creo que esta canción It's Working y otras canciones dentro del álbum tienen también
sonidos que te van a recordar a la época del glam rock. Creo que eso es muy marcado. Bandas como T-Rex de repente, o como tal vez un poquito de Roxy Music, principalmente Bowie también. Y bueno, ellos mismos, ¿no? Hacen en un par de canciones, Songs for Dean Tracy y también en Brian Eno, hacen como un homenaje, ¿no? A Brian Eno y a Dean Tracy, el cantante de Television Personalities, ¿no? Una banda en la que se inspiran. Y bueno, lo chévere es de que las bandas que escuchó MGMT en este periodo de tiempo son una patada a la cabeza realmente. Es decir, son bandas en periodos de la historia musical que de repente eran géneros que se vieron superados en el momento por otros, o bandas que salieron al final de tal vez una corriente musical particular y bastante llamativa, y fueron transformando su sonido hacia otras vertientes no tan poperas o no tan convencionales como en el momento las otras bandas sí siguieron esa tendencia, ¿no? En este caso Spaceman 3, ¿no? Que va desde el post-punk hasta el acid house, Television Personalities, que también toca bastante de lo que es el mood, el post-punk, el revival mood. Revival mood. Bueno, lo chévere es como también dentro del conteo hay bandas que también se influencian del house, y creo que culturalmente el sonido del house, de estas corrientes de la música electrónica, acid house, también house, eh, tienen una textura, una característica, un sonido psicodélico, que creo que parte, ¿no? De este verano del amor del 89, en donde el house en Manchester explotó, ¿no? Y creo que por ese lado, ¿no? Las bandas de neopsicodelia de los 2000 y de los 2010 han tomado una gran porción de influencias y han hecho esta hibridación que ahora es la que llamamos la actual neopsicodelia, ¿no? Bueno, artistas similares, no sé qué tan similares, pero de repente podrían escuchar Spaceman 3, Television Personalities, ¿no? Algo más contemporáneo y más cercano a su sonido inicial, al sonido inicial de MGMT, yo creo que sería Empire of the Sun, MA3, de repente Group Love. Y también un poco más lejanas, podría ser Vampire Weekend o Ariel Pink. Para cerrar, creo que deberían escuchar completo este disco, el Congratulations. Creo que es una de las grandes obras de los 2010. De hecho, yo le pondría al menos entre los 20 mejores discos de los 2020, 2010, 2000 y 2010. Creo que en estos 20 años es una de las cosas más interesantes que han sacado bandas actuales, bandas contemporáneas, y que creo que ponen a MGMT en otro lugar, creo, como compositores, como autores, ¿no? De repente más cercanos a bandas como Air, o de repente más cercanos a bandas como Daft Punk, tal vez. O sea, en cuanto a la figura como artistas y músicos, ¿no? Creo que es un dúo bastante poderoso, bastante chévere. Y bueno, a mí me quedan expectativas sobre qué va a venir luego de Little Dark Age, y sobre este álbum les va a hablar más Arnold. ¿Qué podremos decir del último disco de MGMT, el Little Dark Age? En primer lugar, MGMT se ha posicionado perfectamente como una de esas bandas representativas de esta década, creo yo, ¿no? Comenzaron con el ya, se siente muy lejano, con su disco debut en el 2008 con Kids y todas esas canciones que ya son himnos, ¿no? Pero se han como que tratado de huir de este mainstream que prácticamente mata a una banda por la misma canción en repetición en las radios, ¿no? Y vamos con el Little Age, con esta faceta un poco más oscura, un poco más de sonidos, no por el hecho de sonar guay o sonar super psycho o psicodélico, perdón. Se va por el lado de como letras un poco más a lo político, se le podría decir así, en la que nosotros tenemos que tomar las riendas de la situación como una opinión a lo que sucede probablemente en todo este estado, en toda esta situación política que ahora hay en Estados Unidos, o en las que hubo en ese lapso de 2016-2017, en la que Trump está teniendo su primer año de gobierno en este país, ¿no? Vemos también en el lado musical que acopla o bebe de muchos influencias de los 80. Vemos también también un poco lo que Thundercat ofrece en sus
estos discos de ahora, ¿no? Que es el R&B, ¿no? Vemos también el hecho de cómo también por- acoplan o hacen estructuras de canciones de 3 a 5 minutos, pero también se toman el tiempo para hacer una canción instrumental o un interludio, si se le podría decir, como Days That Go Away. Eh, Podemos ver también en el single El Día de Dark Age, que es un hitazo en realidad, 3 minutos o casi 3:50, en la que simplemente vemos demasiadas, por así decirlo, reminiscencias a lo que sería el pop ochentero o al rock ochentero. Este dúo de verdad sorprende bastante, de- eh, pero lamentablemente no es como que cada etapa que ha venido después de su debut ha ido para más, sino que gradualmente han estado como que cambiando y cambiando, y esto hace que, a menos de mi opinión, a medios alternativos no le den la cabida que ellos merecen, ¿no? En conclusión, podría ser de líder Dark Age, que es un muy buen cambio para MGMT. El Congratulation obviamente ya estaba con este gancho que se podría decir neopsicodélico, pero acá lo convierten y mezclan muchos más sonidos de los 80 como R&B, el pop ochentero. Han recopilado todos los estilos que han estado trabajando o experimentando en todos estos años de carrera en un solo disco. Tenemos en cuenta que ahorita MGMT ya no está en el tour de Theater Age, ya está para un próximo disco que probablemente salga en el 2020. Ya salió un single que se llama If Then Afternoon, que ya se va por este lado un poco más a lo avant-garde, si se lo podría decir así. Ya no va por este estilo medio pop y mezclarlo. Entonces yo y Rubén probablemente estemos muy interesados en lo que se venga para esta banda. Ya, llegamos a la parte favorita para mí de este episodio, Chicho. O sea, en verdad creo que es, o sea, no lo mejor, pero sí de repente lo más destacado, pues, ¿no? Tal vez la mayor referencia. ¿Para esta década? Más que para nuestra década, huevón, para nuestra generación de repente. Nosotros que ya estamos un poco chavorrucos, Mierda. que estamos un toque, o sea, tíos para las generaciones que de repente, claro, nos escuchan, o la generación, no sé, gente de 15, 16 años, o 18, 20, 21 años. En mis tiempos. O sea, ya te ven a Tame Impala como de repente... ¿A un viejuno? También ven, huevón, como ven a Arctic Monkeys, man, ¿ya? ¿Me entiendes? Mierda, huevón, ¿en serio? Un poco como nosotros vemos a Foo Fighters, ¿me entiendes? Una vaina... ¡Qué asco! Mierda, no voy a dormir hoy día, huevón. Voy a estar deprimido en mi cama. Yo creo que es eso, o sea, pero en fin, o sea, creo que nuestra generación no había escuchado de repente... ¿Algo así? ¿Antes? Claro, psicodelia No. en nuestra propia época, ¿me entiendes? Y mira, yo que vine el thrash metal, el heavy metal, escuché dije, mierda, huevón. ¿Qué chucha es esto, huevón? Claro, porque o sea, tú de repente cuando querías escuchar, salir un poco de lo más clásico, ¿no? Hard rock o metal, ¿qué te podías escuchar? ¿Qué? Death metal o Bottles de thrash metal. No, me ponía a escuchar, puta, tampoco... O greencore, escuchaba greencore. No escuchaba todo tipo metal, ¿no? Pero me metía que Eric Clapton, ¿no? Cream, o Phil Collins, ya. o Cream, no escuchaba Cream, no escuchaba nada Ese de Phil escuchaba Collins. Cream, como mierda. Pero como escuché Lorem fue como que, mano, esto es, mañas, esto es, o sea, el metal a la mierda. Puta, yo escuché Apocalypse Dreams en su momento y dije, me pegué, huevón, si no te soy sincero, te lo juro, con Lorem me pegué 2 años, 3 años seguidos, chicho. Yo fui esa gente ardida que escuchó el Currents y dijo, puta, ¿qué fue? O sea, yo sí te podría decir que este disco, o sea, es como si fuera una generación no necesariamente inspirada, como comentábamos en un inicio, ¿no? Por las guitarras más distorsionadas o solistas de los, al menos para mí, ¿no? De los 60s, sino de repente las secciones rítmicas de las canciones de Syd Barrett o las secciones rítmicas del primer Pink Floyd, ¿no? Puta, tú me preguntaste esa mierda hace 7 años, te decía, ¿qué chucha es eso, mano? Pero te lo juro, uno empieza a decir, ya, en entrevistas que Kevin Parker empieza a decir, me he influenciado de todas estas mierdas, y uno empieza a decir, puta madre, hay muchos mejores discos que Lorem, alucina. Es que obviamente, pero es como que también, o sea,
como te comento, ¿no? Ves esas raíces. Si ¿no? ves las O sea, raíces, por favor. y al menos yo veo como o sea, como Pink si Floyd. De los primeros años. de la Sarse Full of Secrets o de The Piper at the Gates of Dawn, ¿no? O sea, el primer y el segundo disco, o sea, tal vez más guitarrero, en el sentido de guitarras rítmicas, Ajá. un rock psicodélico más guitarrero por ese lado. Y que también va muy de acuerdo a tal vez a lo que le dan importancia dentro de Tame Impala. O sea, creo que es relevante lo que es la sección rítmica para Kevin Parker. Sí. Lo que es Teva y lo que es bajo principalmente. Y obviamente, ¿no? Kevin Parker primero que nada es un baterista. Exactamente. O sea, Sí, y- Kevin Parker es baterista. weón. Creo que también este es el disco tal vez mejor pulido o más trabajado en lo que es las secciones de cuerdas, ¿no? En cuanto a guitarras. O sea, porque previamente, ¿no? Tal vez es un resultado más tosco. Escúchalo en speaker otra vez. Y sí, es como un guiño de que, mira, escucho esta música, ¿no? Pero el Loremis te sorprende, Y weón. es una propuesta. Es una propuesta muy interesante de Kevin Parker, ¿no? Como vuelvo a repetir, mucha gente dice, tu pico de creatividad como ser humano es en los años 20. Es que en realidad tú escuchas este disco y es como... O sea, no creo que sea un disco conceptual. No, Obviamente no es no un es disco un que disco se están ni conceptual, cagando. pero todas las canciones llegan a tener un ensamblaje armónico coherente, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es coherente armónicamente, o sea, tú puedes encontrar el mismo, tal vez la misma percusión, o sea, no la misma percusión, pero sí el mismo instrumento que se ha utilizado en el synth para replicar esta percusión en otras canciones. Igualmente las guitarras, igualmente las líneas de sintetizadores, o sea, eso me parece paja, ¿no? Según tenía entendido, de hecho Kevin Parker también es un melómano en cuanto Puta, a melómano. experimentar con equipos que han servido específicamente para producir ciertos tipos de canciones en épocas En época de los determinadas, 60, ¿no? sí. Muy friki en este tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso ha Metémosles- ayudado a conseguir ese sonido, ¿no? Metémosle el tema de las referencias de álbumes. Claramente, Kevin Parker ha dicho bastantes veces que se ha influenciado de este disco de Sargento Pimienta de The Beatles. Yo, en mi parte, siento pequeños toques del Yoshimi, alucina. En la parte de los estribillos, canciones un poco más alegres. No densea en el disco, fue muy fácil de escuchar. Los solos de guitarra suenan muy a Jimi Hendrix. Eso sí, ¿no? Lo que sí me metí mi buscada. Solo sucios y pegados. Sí. Solo sucios y pegados. Especialmente por eso puse esa canción, porque a mi parecer, esta es mi canción, se puede decir, favorita de esa época de rock psicodélico y tal vez de Tame Impala. O sea, Ajá. porque me parece que tiene la cuota perfecta de sintetizadores. Ujú. O sea, y en esa época Tame Impala me pareció una banda, la verdad. Puta. O sea, con esa canción me creía que Tame Impala era una banda. Y weón. Kevin Parker era un genio, dijiste. Que Tame Impala era, o sea, en esa época yo me creía que Tame Impala era una banda, weón. ¿En serio? Te lo juro. O sea, no tenía idea. Cuando yo escuché Tame Impala dije, oye, qué chévere esta banda, bla, bla, bla. Puta, y en verdad Kevin Parker hacía todo, era Kevin ¿no? Parker, weón. Sí, Sí, tal cual. pues. Y como, Eh, o sea, como ahí no anotábamos, ¿no? Kevin Parker de repente en este disco juega, ¿no? Un poco a replicar esta voz nasal, ¿no? De John Lennon. De John Lennon, Huevón, ¿no? eso me gustó un culo de Impala, alucina. Por John Lennon. O sea, huevón, como se te escuchaba- como- es como, aquí chucha no le puede gustar este disco si suena a John Lennon. Como hablamos haciendo de la psicodelia, producción, huevón. ¿no? Sí. ¿Quiénes participaron dentro de la producción? Acá tenemos que hacer una mención honrosa a estos dos tipos, a Greg Calvi y a Dave Friedman, que han mixeado y producido respectivamente una infinidad de discos de música psicodélica y de himnos de rock. Huevón. Y justamente Estamos lo que hablando decíamos, de ¿no? un culo de bandas. Lou Reed, estamos hablando de David, estamos hablando de John Lennon, estamos hablando de Paul McCartney, estamos hablando de bandas emblemáticas de ahora, The Strokes, Interpol. O sea, ha hecho todos los discos de Flaming Lips. Ya, no jodas, bicho. ¿Cómo este disco, dime, cómo este disco no crees que va a sonar bien? ¿Me entiendes? O sea, para Kevin, en esta parte, volvemos a repetir, en el proyecto de Melody, empezando a trabajar dos discos a la vez el mismo año, pero vemos un pico de creatividad tremendo. El huevón, de verdad, yo sí le creo a este huevón en ese momento, que sí se metía sus 20 horas al día en componer, en mixear, en volver a grabar y todas esas huevadas, porque sí se nota
que cada cosita está ahí por una puta razón. En este caso también, como de repente ya lo hemos visto con otras bandas, podemos ver como una evolución lógica, ¿no? Flaming Lips, MGMT, Tame Impala. Claro. O sea, como que cada uno recoge cositas del anterior y yo diría que en este caso, ¿no? Este sonido más cercano a Flaming Lips, de repente, si bien no lo encuentro, o sea, este sonido alt rock o baroque pop, o hasta un poco avant-garde, si bien lo encuentro en Flaming Lips y por pinceladas también lo encuentro en MGMT, si no logro encontrarlo en Tame Impala. Y en Tame Impala más bien veo más ese lado de synth pop electrónico, synth pop psicodélico, que en un inicio tal vez probó con el Oráculo era espectacular MGMT. En su momento, fácil. Sí. ¿No? O sea, creo que tal vez, por ejemplo, ¿no? Si me pondrían algunas canciones del Oráculo era espectacular entre el London Imps y el que sigue ahora, ¿no? El Currents, me parecería como que de repente sacaron un single. Este single pudo haber salido de Tame Impala en la mitad de los dos las dos ¿no? cosas. Claro. Alucina. Por ahí. Ujú. Pero, pucha, al menos en mi conclusión, difícil. O sea, el mismo huevón de Parker se puso una valla muy alta para hacer un disco de tremenda calidad como esta, huevón. De verdad. Salió, yo recuerdo claramente cuando salió este disco, salió con el single de Elephant. Soy bien sincero, Elephant no me vacila, no es mi canción favorita de Loremis ni de Impala. Pero cuando salió Apocalypse Dreams como single, de verdad un culo de medios alternativos empezaron a chapar, Oye, man. a decir un culo sobre Why- quién chucha Tame Impala. Why quién es won't ese they huevón? talk to me, bro? Es como Exacto. que son, o sea, todas las, en verdad, como decías hace poco, o sea, lo veníamos diciendo con The Slow Rush, o sea, que en este disco, en The Slow Rush, de repente Kevin Parker se había pulido más con las letras y hasta él mismo lo había comentado, pero huevón, o sea, realmente las letras de Tame Impala tal vez es una de las cosas más resaltantes de lechura de sus canciones, huevón, Sí, o sea, todas las letras de Lone Nerips, o sea, según Kevin Parker era un estado de, se podría decir, sin miedo para él, pero bueno, ahora metiéndome un poco de ratón de biblioteca, también se define como un estado un poco de apatía o de estar atrapado dentro de la computadora, con Sí, algunas cosas, y creo que también va por ahí con los videos de, por ahí, Endorse Toy, o luego también lo veríamos en videos como I'm a Man, Ujú. Cause I'm a Man, claro, ¿no? Ese, tal vez ese mundo ficticio, virtual, ¿no? Pero yo en este disco, o sea, veo muchos cuestionamientos introspectivos, personales. Y tiene que ver mucho en la lírica. Kevin Parker no terminó la lírica de este disco hasta un poco antes de la mitad de 2012. El disco salió en octubre de 2012. Y recuerdo muy bien que en todo ese lapso estaba en esta relación con Project. Y hay varias canciones que son de temas amorosos, ¿no? Hasta podría decirte, la canción más larga de en toda la carrera de Kevin Parker, que es Nothing That Happens to Hurt Anything With Cold Control, tiene folies de audio de Project, de Melody Project. Keep on Lying, la parte del interludio en el que solamente es instrumental, hay una conversación de como una especie de reunión, puta fácil lanzando, qué sé yo, de Eso Project con Kevin y sus causas, conversando con qué huevada. Esos ¿no? sonidos ambientales ¿Tenés? que quiso tal vez replicar en The Slow Rush, Sí. en partecitas, esos sonidos Claro. que parecen escuchada que escuchas desde el baño, ¿no? Sí, del La baño. música, quiso tal vez reproducirlas, pero en Acá estas canciones, sale. exacto, es preciso porque, o sea, le da un plus a la canción loquísimo, o sea, si ya te había metido en la lírica, si ya te había metido con lo que es la parte rítmica de la canción, con ese pedazo de tal vez intimidad, como las canciones que son que te relatan una historia, que son más de voz hablada, o sea, te da como que ese plus, ¿no? Para que te llegues a conectar ya finalmente con el tema. Yo lo que podría terminar con este disco es en esta canción que te comento, Nothing,
en la que empieza a ver este primer verso de Parker, y en el momento en el que Paul se sube el instrumental y sale el foley de Melody, hace como literalmente esos versos que se mete Melody es el resumen de las líricas de Lawrence, en el que dice simplemente es como que estás pensando mucho en tu vida, solamente vive, mañas, no critiques, solamente vive, porque a final de cuentas estás en tu juventud y vas a fallar o vas a alcanzar malas cosas, malos buenos o malos ratos, ¿no? Y puta, como que empieza a evolucionar la canción en esta parte emocional, ¿no? Y puta, de ahí Parker empieza a dar como una especie de verso de Melody, puta, mañas, fue mañas, pero aún somos patas, ¿no? Así. Tal vez sea, O sea, las reflexiones de Kevin Parker más en caliente que ha fácil. tenido dentro de toda su carrera. Exacto. Porque se nota la Alucina. confusión, los dobles discursos. Yo creo que ya en el Currents es algo ya mucho con una distancia, y de Sí, Slow algo Rush ya más es como que la super distancia, man. ya, O sea, ya. O sea, tenemos que ver que tenía 24 para 25 años, un tipo que hacía todo lo do it yourself, estaba recién firmando contrato con Modeler Recordings, recién estaba saliendo de gira a Estados Unidos, a Europa, a bares chiquitos, o sea, estábamos en ese proceso de que Kevin Parker recién estaba conociendo qué potencial tenía él mismo, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? O sea, puta, yo podría hablarte media hora más de Lord Enemies, pero tenemos que seguir con el disco más popular de Tame Impala hasta ahora, el Currents. ¿Qué podemos hacer del Currents, tío? Yo de verdad, te puedo decir sincero, en el 2015, cuando salió este disco, fue un ardido de mierda. Le tiré mierda. te este jodió. disco. Sí, no pensaba este cambio. Es que en verdad, yo creo que son dos discos para dos públicos distintos de Tame Impala. Sí. ¿no? O sea, como decíamos, Tame Impala es un Tame Impala del Inner Speaker y del Onyx, y es otro Tame Impala En el de Currents Currents para y de el Slow Rush. Rush. Sí. O sea, no sé qué mierda venga después, pero sí, o sea, son dos épocas totalmente distintas. Uno es experimentación, algunos guiños a lo que es la onda más 60, 70 psicodélica, Ujú. y este es más a la onda, ni siquiera te podría decir psicodelia, de repente por algunos hay algunos toques de house, de lo que fue el verano del amor del 89, con el Manchester y toda esta onda. Pero también, o sea, creo que ahí empieza a incursionar en el pop, empieza también a jugar con, tal vez, también hacer las canciones más bailables, ¿no? Ujú. Porque bueno, la historia clásica, la que ya se sabe de este disco, es de que de repente, si en un primer momento quiso con el Onyx emular la voz de John Lennon, de John Lennon, o de los ajá. cantantes con un poco de voz nasal, rasgada de los 60, 70, con este disco quiso imitar un poco la voz de los Bee Gees, ¿no? Exacto. Esos falsetes dentro de, o sea, En Lace I Know Better, en Disciples, tío, en los interludios, es donde meten los más falsetos en todo el disco, ¿no? Entonces ya hay este trato de ser una canción más pop con psicodelia. y de hecho que es más pop con, o sea, y creo que hacer estas canciones tipo más pop con psicodelia es lo que permite que, como en una canción que vamos a ver más adelante, sea cobereada por una de las artistas pop más conocidas Sí, del ahora, medio, ¿no? weón. Rihanna, weón. Exacto, weón, ¿Quién, o sea- quién pensaba que Tame Impala le iba a ser Exacto, o sea, cobereada es por como Rihanna? creas una canción que ya, o sea, puede ser disfrutada musicalmente, que puede ser disfrutada estéticamente por gente que no escucha ese género, man, ¿ya? Exactamente. Y que le puede, o sea, porque la base rítmica es similar, y creo que esa, o sea, no similar, pero es cercana de repente, como lo han dicho algunos críticos, al boom bap, al hip hop, en algunas secciones, o sea, por ejemplo, esta canción, o sea, es La super Moment. funky. Y eso que no salió nunca como single, weón, y pegó un culo. Y del hip hop No tiene al ni siquiera funk videoclip. hay un paso, weón. Sí, O sea, alucina. y eso es lo que voy, o sea, de que tal vez, creo que también esta canción de Let's I Know The Better, en un primer momento, él se le iba a brindar a Mark Ronson para Uptown Special, si no me equivoco. Imagínate Pero eso, weón. al final decidió quedársela a él, weón. O sea, y tienes mucha razón, o sea, ese sonido más funky, ese sonido más pop, creo que bebió mucho de ese Mark Ronson, ¿no? Qué ironía, ¿no? O sea, la canción más conocida de Tame Impala hasta ahora es una canción que tiene lo menos psicodélico. Verdad, pero o sea, ese disco tiene un culo de baladas, man. Sí. Eventually, por ejemplo. Jason's Changing, el último disco, la última canción del disco. Ay, no.
Pero es cierto, esta propuesta de psicodelia con pop, pues, ¿no? Y ya, normal. De hecho, mucho más cadenciosa, más lenta. Mis primeras escuchas, a mí me encantaban los interludios y me llegaban al pincho las canciones completas. Disciples, todos esos temas me encantaban. Nance, po. ¿Te recuerdas la primera vez que escuchaste Nance? Y decía, ¿por qué chucha Nance está en Current? Como debe estar en el Lore, mis pinches aquí. Pero de verdad, luego de haber ya pasado años, el disco es bueno. Está puesto en un orden muy bueno. El tema de la producción está perfecto. Hay que recordar que Dave Friedman, el productor que está trabajando con Tame Impala para el In Speaker y también para el Loremis, se aleja de ese proyecto y Kane Parker reemplaza su puesto, ¿no? Entonces ya chambea con Greg Calvi y él mismo para cualquier proyecto de Tame Impala. O sea, se podría decir que es o sea, hasta antes de The Rush era el proyecto más íntimo, más de autor de Kevin Parker. Y también, o sea, lo interesante es cómo cambia el contexto, ¿no? Como ya lo habíamos hablado hace un toque, esa historia de los Bee Gees, ¿no? Uh-huh. Que el huevón en hongos y coca escucha Staying Alive y dice, oye, esta huevada también puede ser como que psicodélica o pastelaza, pero no necesariamente tengo que hacer rock. Una huevada bien densa. Exacto. ¿No? De repente también puedo tocar pop y brindar ese mismo feeling, ¿no? Esa misma sensación. Y creo que tal vez esta liberación de prejuicios, que luego ya también con su inmersión en el mundo del hip hop fue liberando más, y creo que por ahí va a seguir la experimentación, pero creo que también ese atrevimiento ha permitido que otros artistas y de otros géneros incluyan parte de las influencias de Tame Impala sin ningún problema en su música, man. ¿Recuerdas cuando la primera vez escuchaste el Let It Happen? Me acuerdo que yo la primera vez que escuché Let It Happen, no es que me pareció como que... ¿La canción del año? Aturbadora, no, pero sí me pareció como... O sea, buen single. Era un buen single y no era como... O sea, yo hubiera pensado que iban a sacar un segundo London Lips. Alucina, yo quería verdad, eso, weón. Escuchando Let It Happen, tú pensabas que iban a sacar un segundo London Lips, tal vez un poco más electrónico, pero no de tantas baladas como al final terminó siendo, ¿no? Yo la primera vez que escuché de Alessia Nueva Veda, yo me escuché el disco, ni bien salió ese mismo día. Y yo recuerdo la primera vez que escuché de Alessia Nueva Veda, dije, puta, ¿qué es esto, causa? ¿Qué fue? Pero de verdad, salió el videoclip de esta canción y la huevada explotó, chicho, de verdad. 6 meses después, que Tame Impala está tocando en el Coachella como headliner. ¿What? O sea, exacto, es que no sé si habrá sido intencional o no, pero tal vez no escuchó a los Bees, tal vez escuchó a Neon Indian en la radio, ¿o no? Y dijo, esto es. Claro, exacto, o sea, yo creo que también puede haber sido, o sea, creo que tal vez algo menos romántico que esa historia pudo haber sido de repente algo más contextual. El synth pop está sonando. Sí. ¿Cuáles son los últimos hitazos? O sea, yo siento mucho más en The Slow Rush las vibras por ahí de ritmos afros o tropicales que ya metía Cat Copy, por ejemplo. Uh-huh. O sea, podemos ver de MA3, por ejemplo, también por ahí pincelazos. Pincelazos, pues. O sea, es como que también yo creo que ve bastante de su contexto y de repente fue algo menos, como te digo, algo menos romántico de lo que parece, ¿no? Pero de igual forma, ¿tiene una misma calidad musical que su predecesor? ¿O crees que, puta, le han tirado muchas flores? Puta, en verdad, o sea, sí me parece menor a London Lips, bro. O sea, London Lips, como decíamos, tiene Endor's Toy, tiene Elephant, tiene Mind Mischief, tiene Why Won't They Talk to Me, tiene Keep on Lying, tiene Esta canción es larguísima, el nombre es larguísimo también, pero el Currents te atrapa, bro. Pero yo creo que... Yo al Currents no lo escucho completo, Alucina. Alucina, yo también. Yo al Currents no lo escucho completo. Yo imagino como que su manager o la disquera, causa, que eso quede en el Coachella Headliner hasta algo mucho más pop. El tipo la craneó y dijo, esto, Mark Ronson, Michael Jackson, Alan Parsons Project, Supertramp, la más pop de Michael Jackson con funk. ¿Cómo se llama este disco que salió antes del Thriller?
En la que se ve Michael Jackson así, sonriendo. On the Wall. On the Ball. Creo que se llama On the On the Ball. Ball me suena a la Current, weón, con sintes. Alucina. Sí. Tío, de verdad, eso. O sea, yo creo que Don't Stop Till You Get Enough. Sí. Don't Stop Till You Get Enough. Alucina que la Latino. voz de Kevin Parker es la de Michael Jackson en ese disco de Rock With You y Don't Stop. Oye, huevón. ¿Cuánto de.? Oye, ahora que lo dices, huevón. ¿Habré escuchado ese disco, huevón? Yo creo que no, lo habrá dado lupeado así. ¿Tú crees que no? ¿Verdad? Pues no, porque, o sea, A mí se les da bol. o sea, de verdad, yo creo que, o sea, de esas baladas pop, no necesariamente, o sea, ni siquiera las baladas disco, ni siquiera las baladas, psicodélicas, ¿no? Sino fácil de las baladas pop de finales de los 70s, inicios de los 80s, de ella he bebido, men. O sea, Pero tiene sus temitas. Rock With You, por ejemplo, Sí, ¿no? ¿ves? Ese tema de Michael Jackson. Oh, sí, pues. Ahí me pareció, al menos, nunca he escuchado Tame Impala. ¿Qué disco puedo escuchar de Tame Impala? Currents. Cerrado. No hay cosa más. Puta, le metes en el speaker el sujeto o la sujeta. Quien sea. En realidad, o sea, como comentamos, ¿no? De repente Inner Speaker no es la cumbre de De rock Tame psicodélico de su época, Es o un de rock guiño. progresivo, o de qué, pero es como, o sea, ya no es amigable con tus oídos en No. cierto punto, mañas. Entonces sí es, o sea, puta, que un huevón así súper snob me va a decir, ay, ¿cómo te va a parecer difícil escuchar el Laundering si es súper mainstream? Puta, sí es súper mainstream, pero no es tan amigable como el Currents o como el de Slow Rush. No, mañas. pues, ni cagando. Para nada. Ni ¿me entiendes? cagando. O sea, Ni no. cagando, ni cagando. Pucha, en conclusiones, Currents, puta, ya no le voy a tirar tanta mierda. He madurado. Me parece un disco bien bueno, bien trabajado, con un objetivo en concreto. Llegar. Chapar más gente, llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Se valora, huevón, se valora bastante. Sin embargo, creo que tal vez lo valoramos más por nuestra época, porque siento que si no, nos parecería igual que el AM de repente. Pero Chicho, no explotó Currents en su momento. Huevón, explotó Puta, sí un explotó. culo, Chicho. Sí explotó, pero yo sentí que en este caso ya no era como el otro. Y el último disco que hemos elegido es Merryweather Post Pavilion de Animal Collective del año 2009, principalmente por dos razones, ¿no? Es decir, para nadie es una sorpresa, o para nadie debería ser una sorpresa que esté dentro del conteo, porque, bueno, para los críticos más exquisitos, o por ahí llamados patricios, en algunas redes sociales, ¿no? De joda, calificarían más de dos discos de repente, ¿no? Strawberry Jams y de repente otros discos más de Animal Collective dentro de un top de este tipo. Pero en este caso, la segunda razón es por la que le hemos elegido, que ese es se podría decir el segundo filtro, ¿no? Que es el disco con el cual me introduje a escuchar Animal Collective. De hecho, fue el disco que escuché en el momento, cuando de hecho ni bien salió. Venía de escuchar bandas de hard rock, de rock psicodélico también. Y de la nada, ¿no? Me empecé a escuchar bandas más de mi época, tal vez. Para recordar un poco, ¿no? MGMT, Empire of the Sun, un poco más adelante ya vino tal vez Crystal Castles o Capital Cities o tal vez The Pains of Impure Heart, bandas de entre Dream Pop, entre Synth Pop, entre también lo último de revival de post-punk por otro lado, ¿no? Y bueno, escucho Animal Collective y creo que fue, no como un cambio radical o me abrió la cabeza, pero sí me hizo ver otro lado de lo que era la música rock de la época, ¿no? De hecho, de ahí ya me metí a cosas de repente más mad rock como Explosions in the Sky. Pero bueno, o sea, fue bueno descubrir esta experimentación por este lado de la música electrónica, ¿no? Este disco experimenta mucho con sampleos. Y bueno, y por otro lado, las canciones de ese disco, My Girls, fue bastante conocida, Brother Sport también fue bastante conocida, y Summertime Clothes. De hecho, hemos elegido Summertime Clothes para poder introducirnos. Creo que esas tres canciones sintetizan los diferentes estados o los diferentes viajes que vamos a sentir cuando escuchamos este disco, ¿no? Y bueno, ¿qué combina Merryweather Post Pavilion? Ellos venían de tocar Freak Folk con una mayor presencia de guitarras. De hecho, durante este disco se retira temporalmente el baterista y por eso hacen estos lupeos de sus propias canciones o material que no habían sacado. Y también ellos mismos lupean instrumentos de una manera un poco más lo-fi, porque no eran guitarristas propiamente dichos, no eran músicos
Y bueno, en este caso tenían que echar mano de sus capacidades, ¿no? Y aprovecharon para experimentar, para ir un poco más allá de la música pop, ¿no? Pero lo chévere es de que es una referencia o marcó la pauta, se podría decir, para los artistas pop que siguieron luego en cuanto a poder experimentar con una reverberación pesada dentro de las canciones, de llegar de hacer picos, ¿no? Dentro de lo que es la onda de sonido. Y de hecho, ¿no? Luego lo veremos en bandas de repente más pop como Neon Indian o como Passion Pit de repente, ¿no? Y bueno, pues aquí tienes electrónica, noise pop, neopsicodelia, pop psicodélico, pop barroco, rock experimental, bastante avant-garde. Está influenciado por Beach Boys. Si has escuchado el Smile o el Pet Sounds, de todas maneras te va a traer reminiscencias a Beach Boys. También tiene esos toques. Y bueno, en este disco no se usaron guitarras, es básicamente bueno, seguramente por eso ya no está tan relacionado, no trae tantas reminiscencias a lo que es el folk, porque propiamente ya no contiene estas guitarras por la ausencia del guitarrista, que se tomó un descanso temporal. Y bueno, es también por otro lado el álbum comercialmente más exitoso de la banda. Y bueno, como expliqué anteriormente, ¿no? Esta marcada influencia en el pop, de hecho en el momento debe de haber sido para muchos críticos y en sí para el público en general, debe haber sido excitante descubrir estos nuevos sonidos en parte, ¿no? Bueno, llegamos al final del episodio. Cabe recalcar que todas estas canciones o las canciones destacadas que hemos mencionado de estos álbumes están en una lista de Spotify. Búscalo como los podcasters, como los 150 mejores álbumes del siglo XXI. Y bueno, los estamos viendo en un siguiente episodio. Adiós.